Muy buenas noches a todos. Nos alegra muchísimo que se encuentren con nosotros. Los saluda Jorge Alberto Osorio, director de los programas de posgrado de la Universidad del Bosque. Y en nombre de la Universidad del Bosque y del Branch Zona Norte del capítulo Bogotá del PMI, me complace muchísimo saludarlos y agradecerles muchísimo por su presencia en este webinar que queremos ofrecerles a todos ustedes, continuando con este portafolio de conferencias que estamos ofreciendo durante este semestre. Les vamos a pedir a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados para no entorpecer la conferencia, que podamos tener después una grabación limpia que quedará disponible en nuestros canales de YouTube. En este webinar, cuarto de nuestras conferencias, vamos a hablar sobre otro principio de gerencia de proyectos en este portafolio de conferencias que se acercan a los principios que ofrece el PMBOK desde su séptima versión, pues que todos estamos conociendo últimamente. Y para ello nos acompaña Juan Pablo Ginás. Juan Pablo Ginás es una persona que tengo el honor de conocer hace ya un tiempito. Él es docente del MBA internacional y consultor empresarial, es estudiante del doctorado en gestión de proyectos de la Universidad Benito Juárez de México, egresado de la Universidad Viña del Mar de Chile como magíster en administración de empresas con especialidad en dirección de proyectos. Y es egresado de la Universidad Militar de Granada como ingeniero multimedia. Está certificado como PMP, es Scrum Master. Es también docente, tutor de la maestría en gerencia organizacional de proyectos de la Universidad del Bosque y de nuestra especialización. Se destaca, tengo el honor de decir que se destaca, por lo que lo veo, de una gran carisma, de una gran forma de comunicarse con las personas y de expresar su conocimiento. Así que para mí es un placer saludarte. Juan, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches, iba a decir buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va tu vida? Excelente, viendo cómo suena esa presentación comercial, yo siempre digo que eso es una presentación como muy de negocio, ¿no? Una presentación que se parece a la que hace Máximo Meridio en la película de Gladiador. Ah, Eh, mira. Alguna vez un conferencista me hizo caer en cuenta que la presentación real debería ser que soy una persona, hijo de dos personas, hermano de otras dos, amigo como de 5, compañero como de 10, y pues que trata de sobrevivir como todos los demás. Y Sí, lo sé, lo sé, Juan, pero es que precisamente en ese tratar de sobrevivir, caramba, con todas las cosas que haces, que eres profesor en tantas partes, que eres estudiante de doctorado, que eres amigo, que eres familia, que eres padre, que eres hijo, que eres hermano, que eres todo eso, caramba, hay muchas cosas que hacer. De verdad, Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, formar parte de estas conferencias que estamos ofreciendo sobre los principios. Y en esta conferencia que tú nos vas a hablar sobre algo que es muy importante y es enfocar la entrega al contexto, que es un tema fundamental eh, al que le está agregando mucha importancia el PMI a partir de esta nueva versión del PMBOK. A todos de verdad, muchas gracias por su presencia. Juan Pablo nos va a regalar su conferencia el día de hoy y al final pues vamos a conversar con él, a compartir las preguntas que ustedes tengan, de tal manera que si tienen alguna inquietud, algún comentario, no duden en escribirlo en el chat. Nosotros al final lo estaremos compartiendo con Juan. Así que no te quito más tiempo, Juan. El público es tuyo. Bienvenido. Ok, excelente. Bueno, bienvenidos a todos nuestros participantes. ¿Cómo están? Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre contexto, sobre esa palabra tan interesante que nos dice como supuestamente dónde estamos, quiénes somos, y posiblemente con base a eso entender hacia dónde vamos. Y como los proyectos se trata precisamente de eso, de cambiar de posición, de desarrollar nuevos conceptos, nuevos métodos, nuevas estrategias, entonces el contexto se vuelve un elemento interesante. Para poder iniciar con la conferencia, lo primero es entender qué es el contexto, ¿no? Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es un entorno, si hablamos de la lengua, en el cual le damos sentido a una palabra. En la situación física nos dice nuevamente que es un entorno, o sea, una situación histórica, política, cultural, de cualquier consideración o hecho.
vemos que es una composición de contenido. Una composición de contenido, el contenido es un entorno, o una maraña o unión de cosas que se entrelazan o entretejen para formar algo, con base precisamente a lo que los rodea. Entonces, el contexto es como una situación, ¿no? Si vimos de que el contexto es una situación y que son las organizaciones las que se inmiscuyen en esa situación de crear proyectos, entonces nosotros debemos comprender por qué razón las organizaciones se inmiscuyen en esos proyectos, qué esperan lograr de esos proyectos. Es decir, normalmente está buscándose un beneficio, así como nosotros los seres humanos incursionamos precisamente también en desarrollos en búsqueda de un beneficio o por lo menos de evitar un perjuicio, ¿cierto? Es por esto que nosotros tenemos que tener en cuenta que el entorno de la organización son todos los elementos que rodean a esa entidad que a la final es imaginaria, pero que por más que sea imaginaria o sea simplemente un concepto abstracto, que es un documento, un papel, ¿cierto? Está conformada por personas. Y cuando comprendemos que está conformada por personas, empezamos a entender por qué es un principio de los nuevos principios que precisamente el PMI nos está tratando de implementar en su nueva versión del cuerpo del conocimiento, ¿cierto? Son las personas, yo siempre digo en mis clases, que los únicos animales que hacen proyectos o que hacen organizaciones en este planeta que conocemos son los seres humanos y el coyote del correcaminos, pero bueno, el coyote pues no cuenta mucho, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos entender es el entorno de la organización y para eso, por ejemplo, podemos ver herramientas como las fuerzas de Porter, ¿no? Porque ya que estamos hablando de contexto, uno de los principales factores que tenemos que comprender es que cuando nosotros tratamos de definir algo, lo que hacemos es que brindamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Como componentes, como descriptores, como elementos que podemos ver, sentir, oler, tocar, ¿cierto? Que podemos abstraer a la realidad, ¿cierto? Y que en caso de una organización que es un elemento abstracto, no podremos tocar, pero sí podemos comparar con lo que nos rodea para entender qué es, en qué estoy, qué organización es en la que me encuentro y hacia dónde voy para saber si los proyectos que hago van a generar beneficios. Y recordemos que las fuerzas de Porter hablan precisamente de que los clientes hacen presión sobre la organización, de que hay nuevos competidores en los mercados, porque muy pocos logran ingresar en océanos azules, donde la competencia es muy pequeña, y los pocos que logran incursionar en océanos azules no logran mantenerse en esos océanos azules durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces las amenazas de los nuevos competidores existen. El poder de los proveedores, que aunque son como unos aliados estratégicos, también tienen otros aliados estratégicos que pueden ser incluso la competencia. Entonces esos elementos generan presión y hacen que la organización tenga que implementar mejoras para funcionar y ser competitivo en el mercado, ¿cierto? Generar una rivalidad competitiva sana y evitar que las amenazas de sustitutos, que básicamente son componentes que hacen lo mismo que ellos, pero que son desarrollados por otras marcas, pues les roben su porción del mercado, ¿cierto? Entendiendo que el contexto es un entorno, entonces lo principal que debería hacer una organización para poder entender cuál es su contexto, en qué realidad se encuentra y hacia dónde debería enfocar sus proyectos y sus desarrollos, es definiendo quién es. Y entonces acá es donde entramos en el conflicto de, bueno, ¿y quiénes somos? Porque cuando hablamos de organizaciones, entonces ya no es tan simple como la pregunta que nos hacían alguna vez en filosofía todos, ¿quién es usted? ¿Quién es Juan Pablo? Ah, no, Juan Pablo es un hombre de 1,70 y pico, con el pelo negro, con los ojos verdes. No, esas son sus características físicas. ¿Quién es usted? Ah, no, pues soy un estudiante y me gusta reírme. Esos son sus hobbies. ¿Quién es usted? Y uno no sabía quién era. La organización cae en el mismo juego y entonces definir el negocio depende de conocer herramientas para comprender, por ejemplo, como en el modelo tridimensional, quién es mi mercado, por qué me buscan, qué elementos hacen que se atraigan hacia mí y qué factores hacen que precisamente ese mercado, que son personas, son seres humanos, esto, son seres humanos que me buscan por una motivación, llegan a mi negocio. Entonces la pirámide de Maslow es un buen elemento para entender esos mercados que vienen a mi organización, que porque a través de mi organización satisfacen deseos o necesidades que están en el primer nivel de la pirámide, necesidades fisiológicas o necesidades de seguridad o necesidades de autorreconocimiento, de autorrealización o de reconocimiento, ¿cierto? Y con base a esas necesidades que quieren satisfacer, buscan unas funciones en los productos o servicios que mi organización ofrece. Entonces, si tiene hambre, pues está buscando un producto que se pueda comer y que sea grande, ¿cierto?
¿Y qué producto es grande que se pueda comer y que venga rápido? Si tiene hambre, pues una hamburguesa, que sería el elemento tecnológico, que sería el producto o el servicio. Y con base a eso yo me empiezo a expandir y entiendo quién soy. Pero también puedo utilizar Balance Scorecard o cuadros de mando integral para entender a través de elementos financieros, de elementos del talento humano, que es básicamente el centro por el cual el contexto es importante, ¿cierto? De factores de infraestructura. ¿Cómo llego a obtener los beneficios que espero a la final a nivel organizacional? Es otra forma de entenderlo. O podría ser el Business Model Card, Canvas, en el cual explico precisamente con base a los criterios que lo componen, cuáles son los diferenciadores que tengo como negocio, cómo mis clientes acceden a mí, cómo esos elementos que también se encuentran en las fuerzas de Porter como mis proveedores, hacen precisamente un juego para que yo pueda acceder a ellos y generar factores de la cadena de valor que se encuentran. Yo apelo, pero es que no puedo hacer nada más. Pero si es evidente, ¿usted está de acuerdo con...? Gracias. Y con base a esos elementos que generan valor en la cadena y que el cliente percibe, es que yo puedo tomar mis recursos, que son mis colaboradores, mis tecnologías, mis investigaciones, y jalonar mercados. Y entender que mi cultura es la que me lleva a jalonar esos mercados, a descubrir nuevos mercados gracias a la gestión que puedo desarrollar. Entonces, lo primero que hago es definir el negocio, y cuando he definido el negocio, entonces debo entender, bueno, ya sé quién soy, ya sé dónde estoy, ya sé que soy Juan Pablo Ginás y que me encuentro ubicado en Bogotá. Y la pregunta es, ¿y a dónde quieres ir? Si estás en Bogotá, ¿quieres ir hacia Santander? ¿Quieres ir hacia Medellín? ¿Quieres ir hacia Cartagena? ¿O quieres ir hacia Pasto? Hacia Ipiales. Y depende hacia dónde quiera ir, pues voy a generar una estrategia, ¿cierto? Porque no importa mi enfoque, no importa mi positivismo, no importa mi motivación. Si quiero dirigirme hacia Ipiales y tomo la autopista norte, pues nunca voy a llegar a Ipiales. Entonces tenemos que definir la estrategia. Y la estrategia depende mucho de entender precisamente ese contexto, mi posición en el lugar donde me encuentro. Porque eso es lo que le va a permitir entregarle valor a la organización. Si yo avanzo hacia el norte, no voy a encontrar valor ni motivadores que me permitan decir que me estoy acercando a Ipiales. Y entonces tenemos que definir qué es la estrategia, porque utilizamos muchísimo ese término, mucho esa palabra, pero al final no comprendemos qué es una estrategia, ¿cierto? Contextualicemos la estrategia. Y resulta que las personas, cuando nos preguntan qué es la estrategia, tendemos a decir, no, estrategia es un plan. Un plan, ¿ok? ¿Y qué es un plan? Ah, no, pues una serie de sucesos. Pero es que una serie de sucesos es el paso del tiempo. Pasa el tiempo, yo respiro, está ocurriendo un suceso. Pasa el tiempo, yo camino, está ocurriendo un suceso. Entonces, realmente estrategia, entendamos el contexto de estrategia. Estrategia realmente no es un suceso. Porque un plan no es un suceso. Un plan es una serie de futuros que no existen. Es decir, realmente no es un suceso, es un supuesto. Y una estrategia es un conjunto de planes que me permiten entender qué posibles sucesos pueden ocurrir en una situación. Como la que ocurre en un partido de fútbol, en el cual antes de jugar el director técnico entiende qué recursos tiene, como entender que estoy en Bogotá, como entender que voy para Cartagena, o como entender que tengo 11 jugadores, cada uno debe ubicar una posición, y que deben meter una pelota en la cancha contraria. Pero en la cancha contraria van a haber 11 jugadores que van a impedir que yo meta la pelota en la cancha contraria. ¿Y qué es la estrategia? Planificar qué ocurre si el equipo contrario se pone en una posición. Pero puede que no ocurra esa posición, que ocurra otra. Entonces, otra posición y yo tengo que responder de otra forma. La estrategia es ese conjunto de planes de sucesos que puede que ocurran como puede que no. Algo similar a lo que ocurriría con piedra, papel o tijera. Solamente que en la imagen lo complicamos un poco y ponemos piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, y ahí nos damos cuenta que las posibles combinaciones son mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo que es una estrategia, si nos paramos en el contexto de la estrategia, entendemos que es muy difícil o sería realmente complicado que una organización se plantee un proyecto, se plantee un desarrollo, se plantee una reacción a un posible futuro si no entiende quién es, qué sabe hacer, qué recursos tiene, qué saben hacer esos recursos que tiene, con qué tecnologías cuenta para que esos recursos hagan lo que tienen que hacer, y muy importante, qué tienen los demás
para hacer lo mismo que hago yo y ser competitivo contra esos recursos. Y ahí sí tomar decisiones como comprender quiénes son los mejores elementos dentro de mi equipo para ubicarlos en la posición que deseo. No importa si yo creo un equipo de fútbol con los mejores jugadores del mundo, no sé mucho de fútbol, pero supongamos que digamos Messi, Cristiano Ronaldo, en su tiempo Ronaldinho, bueno, etc. Tengo un equipo de estrellas, pero no sé en qué posición ubicarlos porque nunca han jugado juntos. Posiblemente ese equipo no sería bueno, porque no tienen contexto del juego. Y eso es muy importante. Entonces, sin estrategia no puede haber éxito, porque cualquier camino me serviría. Y sin el contexto de estrategia, no puedo explicarle el contexto a mis colaboradores. Entonces, entendiendo ya quién es la organización, entendiendo ya qué busca la organización, o sea, cuál es su meta, ¿cierto? Cuál es su visión estratégica a nivel organizacional, entonces ahora sí debemos llevar precisamente estos factores al proceso. El proceso que será lo que los colaboradores, nuestro talento humano, que son personas de carne y hueso, deberán realizar. Y para eso tengo que comprender a los interesados del proyecto. El proyecto de gestión que vaya a ser en mi organización, el proyecto de implementación de un nuevo procedimiento, no, sino de una nueva línea de negocio, por ejemplo, de una nueva fabricación de zapatos, ¿cierto? Y entenderemos que, aquí está la pirámide de Maslow que mencioné anteriormente, que esos interesados son personas y que al ser personas tengo que adaptarme a ellas. Porque a la final, por más que el proyecto de construcción de la vía de la Ruta al Sol se ha desarrollado entre, no sé, el Invías y el consorcio Carreteras Ruta al Sol, realmente no es ni el Invías ni el consorcio Ruta al Sol los que la van a desarrollar, ¿cierto? Así como no es Ecopetrol la iguana que se encuentra ubicada en la calle 34 con séptima. Cuando yo digo voy a hablar con Ecopetrol, no me voy a hablar con la iguana, ¿cierto? Son las personas que van a estar entrometidas en ese proyecto. Y entonces tengo que entender qué necesidades tienen. Y entender las necesidades que tienen es comprender cómo pensamos los seres humanos. Y entender cómo pensamos los seres humanos nos contextualiza en que debemos comprender que más del 80% de las decisiones que tomamos no son necesariamente decisiones objetivas, no son necesariamente decisiones calculadas, son decisiones subjetivas y que normalmente están avaladas por la intuición, por una motivación netamente sentimental. De las decisiones que tomamos en el día, el 80% son de esas características, solo el 20% son netamente lógicas. Y con base a eso, factores o herramientas como el cubo de interesados, que básicamente es la unión de matrices como el de poder, interés, influencia, el modelo de prominencia que me habla de personalidad, me está comparando precisamente elementos que nos hacen tomar decisiones. ¿Qué tanto quiero saber de un tema? ¿Qué tanto me interesa? ¿Me motiva? ¿Me llama la atención para querer precisamente buscar sobre ese tema y hacer que mi actitud se dirija hacia ese tema? ¿Cierto? Y entonces los interesados del proyecto van a ser mi equipo de trabajo que hace parte de la organización y que la única motivación para desarrollar el proyecto no puede estar basada netamente en que tiene unos honorarios para trabajar para mí y que por eso debe seguir mis indicaciones en el desarrollo de unos procesos que no entiende, porque no está contextualizado el para qué del proceso. Entonces no podemos simplemente seguir haciendo formatos y sistemas de seguimiento basado precisamente en estándares que habla del proceso, que debo desarrollar un cronograma, que el cronograma debe estar certificado por un software, ¿cierto? Que el software tiene incluido un calendario donde el recurso está disponible y donde asumimos que porque el recurso está disponible 8 horas, entonces 8 horas va a dedicarle a mi proyecto, porque eso es mentira. Porque dentro de las 8 horas que le trabaja a mi proyecto, ese interesado, va al baño, almuerza, tiene la duda de un compañero de trabajo que le tiene que resolver. Hay que atender una reunión de urgencia. Y eso disminuye la efectividad o la eficiencia del recurso. Y si no hiciera eso, se atrasarían otros factores que también son importantes para la organización. Porque atender precisamente el requerimiento de su colaborador retrasa a la organización en otro proceso, ya sea proyecto o no. Y entender todo eso, entonces, es comprender el contexto de los interesados y los motivadores que mueven a los interesados. Y eso nos permite
desarrollar estrategias, por ejemplo, de compresión del cronograma, que es lo que hacemos cuando algún proyecto tiene un retraso que está fuera de control, no es un retraso normal, sino un retraso que está fuera de control, y que necesitamos de la colaboración precisamente de estos equipos para que traten de solventar el retraso en el cronograma. Y tenemos que aprender a motivarlos y entender que muchas veces para nuestros interesados puede ser mucho más interesante quedarse después de las 6, por ejemplo, hasta las 10 de la noche del martes al jueves o del lunes al jueves, en lugar de que tenga que trabajar el fin de semana, sábado, domingo y festivo. Así sea que domingo y festivo trabaje mediodía. Y en cierta forma, si hace un buen trato, usted podría hacer que sus colaboradores trabajaran de 6 a 10, motivados, que el viernes los manda con el pago, se van para el puente festivo sin trabajar el sábado, y resulta que del lunes al jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche, hay más horas de las que se trabajan el sábado, el domingo y el lunes festivo. Y aparte trabajó con un equipo motivado, que se va feliz pensando que se pudo ir al puente con sus familias. Y eso es comprender cómo pensamos los seres humanos, en el cual, aunque objetivamente o calculadoramente trabajé más horas, realmente obtuve un mayor beneficio. Y entonces tenemos que evitar los mitos en la gestión, porque si estamos hablando precisamente de motivar y de comprender el contexto que tiene la organización, tenemos que comprender que existen mitos en el desarrollo de los procesos y que no desarrollamos muchas veces los procesos por culpa de esos mitos. ¿Y qué significa realmente que haya mitos? El hecho de comprender el contexto de para qué llenamos el formato de seguimiento del cronograma del proyecto o por qué tenemos que utilizar la plantilla de requisición para la compra de actividad, de insumos. Eso me quita tiempo, llenar ese formulario me quita tiempo, llenar ese formulario entorpece mi gestión. Yo puedo decirle a usted por un WhatsApp lo que tiene que comprar y el técnico lo compraría. Y como no tenemos el contexto, ocurre lo que ocurre con la historia de esa imagen que parece que estuviera totalmente fuera de contexto de esta charla. Y trata de una historia muy simple. Estaba el nieto, el niño, en la cocina viendo cómo su mamá estaba haciendo un pernil de cerdo. Y la mamá estaba cocinando su pernil de cerdo como siempre lo ha hecho. Y cuando lo termina de hacer y lo sirve, el niño le pregunta a mamá, mamá, ¿por qué tú siempre le quitas la punta del pernil de cerdo para cocinarlo? Nunca he entendido eso. ¿Qué tiene la punta del pernil de cerdo que tú nunca lo cocinas? Y entonces la mamá le dice al niño, pues la verdad, lo hago porque es que en esa parte del pernil de cerdo están todas las toxinas de la carne y entonces como esa carne viene muerta, el cerdo ya no está ahí, está descongelado, tenemos que cortarlo para evitar que caigamos en una intoxicación. Pero la verdad, eso me lo enseñó tu abuelita. Entonces, si quieres saber, efectivamente, pues puedes preguntarle a tu abuelita. El niño, pues, como no le convence mucho la historia, porque ve que la punta de la pata del cerdo se ve exactamente igual que el resto de la pata, se dirige donde la abuelita y le dice, abuelita, abuelita, es que le estaba preguntando a mi mamá por qué cuando cocina la pata del cerdo le quita la punta y ella me dice que ahí hay toxinas. Y la abuelita le dice, no, 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 mijo, lo que pasa es que la punta, mira, la punta de la pata del cerdo es una parte de la carne que es muy dura. Entonces, nosotros la quitamos porque si la dejamos ahí, el resto de la carne se demoraría más en la olla y eso haría que perdiera sabor. Pero eso me lo enseñó tu bisabuela. Si quieres tener con certeza la verdad de por qué le quitamos la punta de la pata del cerdo, con respecto al sabor, ve y pregúntale a tu bisabuela. El niño, como no está convencido aún, va y busca a mamá Coco, pues a la bisabuelita. Y le dice, bisabuelita, bisabuelita, ¿por qué le quitamos? Mi abuela me dice una cosa, ¿por qué le quita la punta de la pata del cerdo? Mi mamá me dice otra. Yo quiero saber por qué en verdad le quitamos la punta de la pata al cerdo, porque yo veo la punta y se ve igual y no se ve más dura y no parece que estuviera toxina, no se ve verde, no se ve negra. ¿Por qué le quitamos la punta de la pata al cerdo, bisabuelita? La mamá Coco se ríe y entonces le dice como, mijo, realmente nosotros le quitamos la punta de la pata al cerdo porque la olla que tenemos en la casa
en la que siempre hemos hecho la pata del cerdo, es más pequeña que la pata. Y el pedazo que tiene menos carne de toda la pata del cerdo es la punta. Entonces, para que quepa en la olla y pueda quedar bien cocinada, lo más fácil era cortar el pedazo de la punta de la pata y de esa forma podemos comer una pata de cerdo muy deliciosa. Esto, aunque parezca una historia muy sencilla, es lo que ocurre en las organizaciones a medida que pasan los años y a medida que los procesos de gestión y los formatos que vamos desarrollando y las estrategias y las técnicas y los softwares van obteniendo cierto grado de madurez y empiezan a aparecer mitos urbanos del mal uso de esas herramientas que terminan hablando de procesos tóxicos que incluso podrían generar valor para la organización. Entonces, evitar los mitos es evitar que el proceso se corrompa por falta de contexto, porque el contexto realmente puede ser que no es tóxico, sino que simplemente nos falta espacio para poder desarrollar toda la operación de la forma más eficiente posible. Y ahí es donde volvemos a entrar en el concepto de que trabajamos con personas. Vean lo fácil que es mitificar una acción. Yo utilizo muchísimo esta película en mis clases, porque más que hablar de una película en la cual hay un señor de citas que se dedica a hacer que hombres que no son tan guapos conquisten a mujeres muy guapas, realmente lo que hace el hombre no es hacer que las conquisten, les da una oportunidad para que le presten atención a esa persona que nunca lo habría visto. Es decir, Hitch es un motivador que se encarga de entender cuál es la motivación, cuál es el interés de esta persona para que se fije en otra. Y cuando logramos entender los motivadores o la inspiración, podemos direccionar elementos como la matriz de poder-interés. Es decir, el interés es la clave para poder asegurarse de que usted pueda ser novio de cualquier persona o novia de cualquier persona. Y eso es lo que nos enseña la película. Basta una oportunidad, basta un momento en el tiempo del desarrollo del proceso, en el desarrollo del proyecto, para lograr el involucramiento de sus interesados o para lograr completamente la pérdida de su interés. Y si es necesario que para que sus interesados se comprometan con el proyecto, para que su organización realmente entienda los beneficios del proyecto y para que los inversionistas comprendan que el proyecto es fundamental, si usted tiene que hacer que haya un montaje en el cual todo se encamine a que su perro se escape de su habitación, baje las escaleras, se encuentre con el actor, en este caso, que va a ser la persona que quiere el compromiso en el proyecto, y se posicione frente a un carro que haga las veces que está frenando, para que cuando la chica salga, crea que casi lo atropellan por salvar a su perro y logre hacer una conversación. Eso es lo que tenemos que hacer para motivar a nuestros colaboradores. Eso es lo que tenemos que motivar o hacer para motivarlos y que entiendan en contexto a qué nos referimos con desarrollar un cambio, con hacer una innovación tecnológica, Vamos a eso ya para que baje. con lograr un proceso de ventas, con hacer una reestructuración organizacional, con descentralizar un proceso, ¿cierto? Y para entender precisamente esos motivadores que generan interés, pues yo debo hacer una minería de datos, porque los seres humanos no somos precisamente las personas más directas para desentrañar nuestros intereses. Si yo hiciera en este momento algo muy gracioso, si yo hiciera una encuesta para entender qué tanto interés tenemos en hacer encuestas para que nos conozcan, lo más probable es que el 80, el 90% de las personas que están acá presentes traten de sacar del cuerpo la encuesta porque desarrollar encuestas es aburrido. Es tremendamente hardo y aparte no tenemos conciencia estadística, entonces es muy probable que un porcentaje de las preguntas que hagamos sean mentira. Vamos a mentir, así como mentimos en el censo, porque si decimos cuánto ganamos, posiblemente en el censo le pasen la información a Hacienda y entonces tengamos que pagar más impuestos, entonces mejor diga mentiras, ¿cierto? Entonces tenemos que inventarnos estrategias para hacer esa minería de datos, para comprender el interés de las personas que nos rodean, porque el poder puede estar muy claro, depende de la posición que ocupa en la organización y de la injerencia que tiene esa posición con respecto al proyecto que estamos haciendo, que estamos elaborando, ¿cierto? El poder es un poco más claro, lo tenemos claro desde que somos pequeños cuando comprendemos que en la casa no importa si manda el papá o la mamá, lo que importa es que usted tiene que convencer a la mamá, porque la mamá es la que le va a decir al papá que diga que sí o que no, para que el papá quede como el bueno como el malo, pero que la mamá es la que tiene que quedar con el interés, porque tiene influencia.
¿Por qué? Porque los papás tienen menos resistencia a un conflicto, entonces prefieren pelear poquito y decirle, sí, lo que tú digas, entonces si le tengo que decir que no, yo le digo que no. Y vean que tenemos esa experiencia en nuestra vida diaria, lo tenemos desde que somos niños y entendemos la diferencia entre poder e influencia. Poder toma las decisiones, influencia asesora a la decisión, motiva la decisión. Pero el interés no es tan claro, no es tan fácil entender qué nos interesa. Pero sí está claro que lo que nos interesa lo buscamos, lo que nos interesa queremos contacto y lo que nos interesa queremos verlo más. Y eso lo tienen claro las redes sociales, Internet, Google, que ahora guardan todas las interacciones que hacemos. ¿Para qué? Para saber que a usted le gusta el bolso de esa forma, con ese color, en ese material, y que cuando usted esté viendo un video le voy a presentar ese bolso. Nosotros no podremos guardar todas las palabras que salen de la boca de nuestros colaboradores o de nuestros interesados, pero sí podemos hacer estrategias como talleres de facilitación con ejercicios controlados en el cual podemos desarrollar preguntas que nos permitan entender qué los motiva más que otros temas. Y siempre debe haber un chivo expiatorio, una persona de nuestro equipo que esté guardando esta información, tomando datos para poder tomar decisiones como lo hace Google, como lo hacen estas empresas que hacen minería de datos. Y esto viene de un ejercicio muy interesante que se inventaron los psicólogos y que todos conocemos, que es la famosa cámara de Gesell. Y entonces, contexto, ¿qué es la cámara de Gesell? Es esta habitación que ven en las películas de los policías donde hay un espejo que la verdad es un vidrio, es una ventana, y que el psicólogo Gesell descubrió que si la ponemos en un entorno que no es una sala de interrogatorio, obviamente, sino puede ser un entorno normal, y estamos detrás del vidrio, después de un tiempo las personas olvidan que hay un vidrio y se empiezan a comportar normal, permitiendo que documentemos su proceso, su desarrollo. Entonces, no es que sean chivos expiatorios o no es que sean experimentos las personas, pero efectivamente sí necesitamos información de ellas para poder negociar, para poder motivar y para poder involucrarlos en el proceso, para poder tener contexto sobre ellos. Y como necesitamos ese contexto y la base de la negociación y la base de la comprensión de las personas es la comunicación, ¿cierto? Tenemos que tener procesos de escuchas activas, de escucha efectiva, aprender a hacer un poco más de contacto visual, algo que de hecho los procesos de pandemia que han virtualizado muchos de los desarrollos que hacemos día a día y que tienen muchos beneficios también de la virtualización, nos han quitado. No podemos tener contacto visual. Y somos uno de los animales en el mundo que más contacto visual tiene en relación a todos los demás mamíferos. Eso es entender cómo pensamos, entender nuestro contexto. Tanto así que nuestras mascotas lo entienden. Y por eso los perros o los gatos, que son animales que en su entorno natural no se mirarían a los ojos así fijamente a menos de que fueran a pelear, a nosotros nos miran fijamente a los ojos para entender qué queremos, qué vamos a hacer y efectivamente si los vamos a llevar al parque o no. Entonces ellos sí entienden que buscar el contacto visual es una estrategia de comunicación clave. Que entender el lenguaje no verbal, la forma como nos movemos, nuestra postura, es una forma de entender lo que queremos, nuestros motivadores. A sentir, utilizar el lenguaje de las neuronas espejo, de las neuronas reflejo, para generar empatía, es un factor fundamental para que se genere una sinergia entre lo que estamos realizando y comprendamos hacia dónde queremos que vayamos, ¿cierto? Utilizar lenguaje que no es complicado, lenguaje simple. ¿Por qué creen que los dispositivos electrónicos tienen tanto éxito? No es porque los niños sean genios, es porque las marcas que hacen los dispositivos electrónicos entienden el contexto de cómo piensa un niño y hacia dónde puede dirigir su atención si ponemos un elemento en movimiento con unos colores específicos y en un lenguaje sencillo. Si lo ponemos en un lenguaje técnico de instalación, es probable que el niño nunca se acerque. Y sonriamos mientras que explicamos el proceso. Así el proceso tenga que ver con el desarrollo de 120 formatos, con 200 herramientas, de 49 procesos que terminan siendo casi 570 elementos a desarrollar en solo la parte de procesos de la gestión. Todo esto lo notamos y por eso entendemos que el centro de la gestión es el equipo y el equipo son personas y las personas tienen que comprender su entorno para poder desarrollar los proyectos más ambiciosos que busca la humanidad. Y por eso el triángulo de los talentos ahora habla de liderazgo, ¿cierto? En un factor fundamental.
porque el liderazgo es lo que va a hacer que las personas hagan el proceso, que las personas se comuniquen entre sí para llevar a cabo la trazabilidad, que eviten que los riesgos ocurran, que generen desarrollos con calidad, que cumplan con el cronograma y que eviten el desgaste de recursos para evitar los sobrecostos. Entonces, con base a eso, desarrollaremos estrategias que conocen el contexto de la organización, motivadores que comprendan el contexto de los colaboradores, herramientas que facilitan la comunicación y la gestión entre esos miembros y esos colaboradores, y una vez pongamos a andar esa rueda, tenemos que monitorearla y actualizarla, porque en la vida real, en esa vida real que nos rodea y que es nuestro contexto, siempre tenemos que entender que una cosa es lo que imaginamos en el medio de transporte cuando nos dirigimos a tener una discusión con una persona allegada, en la cual nos inventamos todo un parlamento, ¿cierto? Todo un guión. Pero cuando llegamos a encontrarnos con esa persona, normalmente lo que ocurre es que el guión no se lo sabe la otra persona porque no venía en el carro y en nuestra cabeza. Y tenemos que empezar a hacer cambios. Entonces, monitorear lo que planteamos con todo el contexto del mundo también es entender que vamos a tener que hacer cambios que se adapten a ese contexto variante y a las personas que rodean precisamente lo que estamos generando. Todo esto sin olvidar siempre una frase acá que sale motivada por una frase de otra persona, del señor Rodolfo Ginás, que dice que pretender desarrollar procesos eficientes sin suministrar un contexto del entorno es como enseñar la ubicación de los ríos sin explicar la importancia del agua, algo que ya hacemos. Lo hacemos en nuestra educación básica, lo hacemos en el entorno organizacional. Y enseñar la ubicación de los ríos sin explicar la importancia del agua es una metodología que genera baúles llenos de contenido, pero vacíos de capacidad de gestión, vacíos de contexto. Entendemos que está el río Magdalena, pero no entendemos que el río Magdalena es vital para nuestra vida y que dejar la llave de lavamanos abierta puede acabar con nosotros. Es lo mismo que puede ocurrir en una organización si no entendemos que desarrollar la tarea sin desarrollar estrategias de trazabilidad podrían acabar con la capacidad de control, y sin capacidad de control y sin trazabilidad no tenemos capacidad de gestión. Y una realidad de estas dificulta mucho lograr cumplir con los objetivos, ¿cierto? Y nos dificulta mucho llevar ese conocimiento teórico que nos brinda la academia al entorno real. Muchísimas gracias. Es el momento de sus preguntas. Juan Pablo, muchísimas gracias. De verdad, una conferencia muy interesante. Estaba yo pensando, en la medida que ibas avanzando en la conferencia, que esta casi que debería ser una conferencia de apertura en una maestría o en una especialización en un programa de gerencia de proyectos, porque das una vuelta completa a cómo se debe entender el entorno y a cómo la gerencia de proyectos finalmente no es una receta, no es un formato, es un tema de adaptabilidad, de entendimiento del entorno. Y creo que este viaje que nos has planteado hoy a través de este entendimiento de cómo las empresas deben conocerse, saber quiénes son, para dónde van, qué hacen, y cómo el centro de los proyectos son las personas, pues realmente se vuelven algo muy relevante. Te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo, Juan Pablo. A mí en lo personal me gustó muchísimo la presentación, incluso la forma de presentarlo en la pantalla fue bastante fácil de entender, ¿no? Y por supuesto que tenemos algunos comentarios y tenemos aquí algunas preguntas. Iniciando la conferencia, Fernando Ruiz, cuando tú hablabas de los clientes, él te hace un comentario, él dice, los clientes son la razón de mi empresa, la de él, pero a veces tiene él asimetría de su información, o sea, como que tiene información distinta de sus clientes y se le dificulta identificar las necesidades de sus clientes. Te pregunta si tú conoces algún método de identificación de necesidades. Por supuesto, identificación de necesidades hay muchas y tiene que ver con lo que hablábamos. Tiene que ver con minería de datos porque el asunto no es entender las necesidades que tienen realmente nuestros clientes. Eso no es algo que te pasa solo a ti, es algo que nos ocurre a todos. Es más, nos pasa a nosotros mismos. Si tomáramos a todos los asistentes a la conferencia y les preguntáramos, ¿usted qué quiere hacer? Así como nos preguntaban, ¿usted qué quiere hacer cuando sea grande? Muchas veces basamos lo que queremos hacer con base a lo que estudiamos o con base a un salario,
pero nunca se imaginan como qué quiere hacer durante el día, cómo quiere que sea su día, dónde le gustaría almorzar. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de métodos de minería de datos, porque lo plantea Maslow. Realmente los clientes de un negocio de comida rápida no son estudiantes, ni son hombres, ni son mujeres de alguna edad específica, sino que probablemente son personas con hambre, independientemente de lo demás, que tengan un poco de afán. Aunque si tienen afán y van a un restaurante de comida rápida como la hamburguesería, posiblemente le hubiese ido mejor ir a un corrientazo. Y hablando de esos motivadores, te darás cuenta que muchas veces no son necesidades lo que resolvemos, sino que hay un factor muy interesante que no tenemos en cuenta a veces las organizaciones, y tiene que ver con la motivación banal, simplemente banal. Es decir, nosotros nos encontramos en tierra caliente, tenemos calor, tenemos sed, pero lo que anhelamos tomar no es agua, es una cerveza. Y casualmente la cerveza nos deshidrata, es decir, no está satisfaciendo la necesidad, pero sí está moviendo un motivador que se vuelve el capricho de querer alcohol y que nos convence de que nos va a quitar la sed. Y hacia esos elementos debemos llevar también nuestra perspectiva organizacional, a entender que la pandemia no solamente ha afectado el comercio porque las personas se encuentran encerradas por miedo, sino porque cuando estamos en casa tenemos menos ganas de salir a hacer planes como alquilar una cancha de fútbol para ir a jugar un partido. Podemos jugarlo en el Xbox. Y eso afecta al mercado, así no tengamos miedo de la enfermedad. Y esos factores pueden llevar a que nuestro negocio se redefina y se adapte precisamente a ese cambio. Espero que mi comentario te haya servido de algo. Por supuesto que sí. Mira que voy a tomar un comentario que acaba de compartirnos Claudia González, para hacer también una pregunta que tenía yo escrita durante la conferencia. Claudia te agradece y ella dice que tiene cambios en su empresa y que este contexto que has compartido es de una gran utilidad, porque centrarse en las personas pues da el camino que siempre se debe seguir. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, soy un ser humano convencido de que lo más importante siempre son las personas. Más allá de los procesos, más allá de cualquier otra cosa, más allá de la tecnología, lo más importante son las personas. O sea, uno de los aspectos más relevantes que existe, por ejemplo, en el marketing digital o en la atención al cliente a través de los ahora chatbots, etcétera, es que se tiene que sentir que hay un ser humano detrás. La presencia del ser humano es fundamental en las relaciones y en el éxito. Pero Claudia ha tocado un tema fundamental, porque dice que tiene cambios en la empresa y que el camino que se debe seguir es centrarse en las personas. Eso suena muy bien, estoy completamente de acuerdo con ella, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero nos encontramos con empresas anquilosadas, con empresas en las que posiblemente los jefes le dirán a sus colaboradores, los pájaros tirándoles a las escopetas, porque los colaboradores tratan de hacer esto, de contar un poco más con las personas, pero no, aquí las cosas siempre se han hecho así. Aquí lo importante es que quede la trazabilidad del proceso, 35 aprobaciones antes de cualquier otra cosa. Tiene que subirlo en este formato y si se equivocó de formato no sirve, sin tener medición del impacto de lo que significa devolverse, porque es más importante el sistema de gestión de calidad que lo que tú estás hablando en estos momentos, que es la adaptación, adaptabilidad también del trabajo en equipo, de que lo más importante es el equipo. Hombre, Juan, ¿cómo hacemos para que las organizaciones realmente se den cuenta de que lo más importante son las personas? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sin importar la posición en la organización, digamos, si estamos arriba, fácil, digo, fácil tomar una decisión y eso después se irradia. Pero si no estamos arriba, sino que estamos en la mitad o estamos más bien abajo, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer para que lo importante sean las personas? Pero más que decir como qué solución tiene, porque pues no tengo la bola de cristal mágica para dar una respuesta concreta, obviamente. Creo que estaría montado en un Jaguar si fuera así, pero sí tengo una recomendación y tiene que ver con algo que me hiciste causar risa, porque creo que todos aprendimos la ley de los signos en el colegio y yo me aprendí la ley de los signos de forma distinta, la ley de los signos de que más por más, más por menos, menos por más, menos y menos por menos, más. Yo me la aprendí de una forma que decía, el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo,
el enemigo de mi amigo es mi enemigo, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces, efectivamente, generar una transformación del entorno no es sencillo, porque tiene que ver con mover la motivación de las personas que se encuentran en esa situación de poder y que les conviene mantener las cosas como están para que no sientan que pierden poder. O sea, es como hacer un harakiri. Pero como hablábamos anteriormente, el 80% de las decisiones que nosotros tomamos no son racionales, sino que son de motivaciones personales. Y ahí es donde se vuelve fundamental entender ese signo menos por menos más. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Porque nosotros lo que podemos lograr es generar cambio a través de factores motivacionales en las cuales yo puedo utilizar una persona que rechaza mi proyecto para hacer que una persona que me interesa que apruebe mi proyecto, pero que rechaza todos los proyectos que la persona que rechaza mi proyecto no quiere, apruebe. Y eso significa jugar con la mente de las personas para poder llevar el entorno al valor. Hay un programa interesantísimo que lastimosamente terminaron, porque nos gusta ver más videos de YouTube que aprender cómo pensamos las personas, que se llama Control de Multitudes. Ese show que se inventó Nat Geo mostraba cómo generar cambios en los entornos humanos, no organizacionales, sino humanos, con base a la motivación. Y se basa en que si yo te digo que no toques una silla porque tiene la pintura fresca, tú lo primero que vas a hacer es tocar la silla para ver si es verdad que está fresca y darte cuenta que sí lo estaba, pero ya dañaste la silla. Pero en cambio, si yo quiero que vayas a menor velocidad en una carretera y para que vayas a menor velocidad, pongo unos orificios en la calzada que hacen que si tú vas a la velocidad correcta suene una canción. En el momento en que pasa la llanta del carro y empiezas a sentir una melodía, vas a tratar de hacer que la melodía siga. Y de un momento a otro, sin darte cuenta, sin que yo diga absolutamente nada, estás siguiendo la norma de continuar en esa velocidad. Entonces, no tengo una receta secreta de cómo hacerlo, pero sí te invito a que comprendas qué personas están en el poder, cuáles son sus motivadores y qué podrían hacer que generen una estructura mucho más horizontal y una generación de procesos más basados en comunicación constante que en procesos sin valor y documentos que a la final nadie revisa. Eres como un libro de anécdotas y de, no sé cómo llamarlo, de pequeñas metáforas que realmente son muy llamativas. Ilustran muy bien lo que nos explicas y realmente pues es muy enriquecedor todo lo que nos planteas, Juan Pablo. Perdóname un segundito, quiero dirigirme a todos, de verdad, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta conferencia. Estamos desde el chat compartiendo con ustedes el link para que puedan entrar a nuestra encuesta de satisfacción o tómenle foto a la pantalla, QR code que encuentran en pantalla en este momento. Para nosotros es fundamental conocer ustedes qué opinan, cómo podemos mejorar y ahora que estamos hablando de trabajar en equipo, de conocer el entorno, de conocer las motivaciones, pues buenísimo que ustedes nos cuenten qué les gustó, qué no les gustó, porque nos ayuda precisamente a adaptarnos a nosotros en estas ofertas que estamos dando. Voy a cerrar con un tema final de una de las últimas diapositivas de las que estabas hablando, Juan, de la importancia de una conversación asertiva, de la importancia de saber escuchar, de la importancia de mirarse a los ojos, etc. Y yo siempre he pensado, Juan, y lo he dicho varias veces, que a nosotros nos han enseñado a decir las cosas con tacto. A algunas personas les gusta que se digan las cosas con tacto para que no hables tan duro, que a otros no, a otros lo que les gusta es que se digan las cosas sin pasarlas por agua, así durito de una vez para que sepamos en qué escenario estamos. Pero siempre hablamos de eso, de emitir el mensaje. Pero yo nunca lo he escuchado, Juan, que nos digan que debemos tener tacto para escuchar a las personas. Y creo que eso puede ser algo muy relevante en esto que estás hablando de entender el entorno. A veces emitimos juicios porque una persona nos respondió mal, porque la persona está perezosa hoy y no tuvimos el tacto suficiente para entender qué es lo que le pasa. Y posiblemente no durmió porque el bebé no la dejó dormir, llegó cansada, lo digo porque estoy en esas, porque llegó cansado, llegó cansada, no tiene ánimo de trabajar,
pero a mí lo único que me importa, como bien lo decías en una conferencia, en una diapositiva, es tener la razón, que se haga lo que yo pienso, de la manera que yo digo, en el momento que yo quiero, sin entender el entorno. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué piensas tú de eso de saber escuchar con tacto? Bueno, digamos que ese es un tema interesante porque es ciertamente complicado porque todos somos diferentes en ciertas partes. Realmente nos parecemos muchísimo, nos parecemos más de lo que nos diferenciamos, pero esas partes que nos diferencian hacen que se generen el 90% de los conflictos que se generan. Y lo gracioso es que lo segundo que hacemos los seres humanos, aparte de hablar más durante el día, es tener conflictos. Porque como hablamos, pues tenemos conflictos. Por eso uno no pelea con el perro, porque el perro no habla. Al contrario, después de que usted los regaña, a los 5 minutos le mueve la cola y otra vez lo quiere. Eso no ocurre con las personas. Y ya que mencionabas hace un rato que estoy como lleno de cuentos, yo siempre he dicho que tal vez veo mucha televisión o muy poca, o muchas películas o muy pocas. Y es gracioso porque me hiciste recordar una frase interesante. Y tiene que ver no solamente con lo que dices, la escucha, comunicación activa o la escucha activa, tiene que ver con, hay que darse un poco de oportunidad. Uno tiene que plantear en la organización y en la vida a veces, en la vida es más difícil que en la organización, un tiempo prudencial para aprender a tener sinergia con los colaboradores, con las personas. A la primera, podemos tener 1000 choques, pero hay una frase que dice, no importa cómo saliste por una puerta, en el lugar donde tú siempre hiciste las cosas bien, siempre te recordarán. Eso significa que no importa si te dicen que vuelvas, si lo hiciste bien, te recordarán. Y con que te recuerden significa que de alguna forma dejaste huella. Entonces, como no sabemos quién nos puede dejar huella y quién no, debemos darles más de una oportunidad para entender cómo generar esas sinergias. No que al primer comentario que nos pareció que era un poco rudo, inmediatamente cerrar la puerta y no volver a hablar más. No que al primer comentario que nos pareció muy suave, cerrar la puerta y no dar la oportunidad para algo más, sino tomarnos el tiempo de entender que hasta cocinar un huevo para que quede duro toma tiempo. Si lo dejas muy poco queda crudo. Si lo dejas mucho tiempo no logras hacer un huevo tibio, ¿cierto? Es importante dar tiempo y la oportunidad. ¿Quién quita que sea la próxima persona que no logres olvidar porque hizo las cosas bien? Pues un excelente cierre, Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia maravillosa. En el chat, si has tenido ocasión de mirar, varias personas han escrito, te han agradecido por la conferencia de hoy, por el tema que realmente ha sido realmente muy importante y muy interesante, Juan Pablo. Me siento muy orgulloso y muy contento de tenerte en nuestro equipo, en la maestría y en la especialización en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. Eh, Muchísimas gracias, Juan, y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por asistir hoy. Vamos a tener una conferencia dentro de 15 días, otro webinar con Edme Alejandra López, en la que vamos a hablar cómo se incorpora la calidad a los procesos y a los resultados. Pero además que hablaste de minería de datos, estén atentos todos, porque en 8 días vamos a tener un conversatorio con Santiago Alzate, él es decano en la Universidad Sergio Arboleda, un conversatorio sobre el análisis de datos para tomar decisiones. Así que vamos a tener una charla muy interesante dentro de 8 días. Ya le estaremos compartiendo la información. Excelente, como dice Mónica, aquí abajo, brillante exposición, temas como ese con el enfoque dado son esenciales a todo nivel. Estoy completamente de acuerdo, Juan. Una feliz noche, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y a todos nuestros asistentes. No falten a las demás conferencias. Todas pueden ser más interesantes que esta, piénsenlo. Chao, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Adiós a todos, muchas gracias.